acá actuamos en la comisaría de Concepción, no me acuerdo si fue en el 2006 que vinimos con vos, porque acá había menores detenidos. Menores en la con comisaría de Concepción. En realidad ninguna comisaría puede haber detenido. Entonces los hechos, en primer lugar, porque el personal policial no está capacitado para tratar la problemática del detenido. No es lo mismo prepararse para garantizar la seguridad pública en la calle, para actuar en una situación de algún ilícito o algún problema de seguridad, que contener sobre todo a menores en conflicto con la ley. En ese momento nosotros habíamos recibido denuncias de malos tratos en la comisaría de Concepción, y en realidad el hilo siempre se corta por lo más fino, porque como no tiene las condiciones de seguridad y la policía no tiene la preparación, siempre terminan policías procesados, en muchos casos por apremio, por malos tratos, y en otros casos porque los presos se fugan de la comisaría. Es decir, cuando se fuga un preso en la comisaría, el responsable termina siendo la guardia o la gente que estuvo de turno en ese momento, cuando en realidad en ninguna comisaría de Tucumán debería haber ningún detenido. Para eso están las cárceles. Y después nosotros propiciamos, en razón de otra experiencia en Santana, donde fuimos y había como 14 o 15 menores que habían estado en un baile, la policía lo había detenido y le querían cobrar, por la ley de contravenciones, le querían cobrar 200 pesos a cada padre. Como la gente no tenía plata, hacía 3 días que estaban detenidos, sin luz, en condiciones realmente infrahumanas. Bueno, nosotros fuimos, se armó un despelote, después me habló después de Montero a mí, que acaba de asumir Mario Velázquez, que vive acá en Concepción. Claro, que metemos una vez por metemos una vez por que nos dieron lugar. Sí. Entonces, es otra cosa que es importante para ustedes que son dirigentes o militantes. Los derechos humanos son para todos. Una persona, y esa contradicción es la que a veces, cuando nosotros militamos en política, nosotros teníamos, por un lado, sectores mayoritarios de la sociedad que me criticaban cuando nosotros fuimos al Roca o a la alcaldía a defender a los menores que algunos habían cometido homicidios graves, porque vivían literalmente como animales, estaban en jaulas, como no había un ámbito propicio, habían puesto jaulas, los chicos vivían en esas jaulas, comían en el piso. Nosotros hicimos una presentación en la justicia, se clausuró eso y fueron trasladados a un lugar, digamos, que era adecuado. Entonces ahí está la contradicción del político, porque había muchos que nos decían electoralmente, no eso te genera a vos, que la gente te aleja de la gente, pero cuando uno está y milita en política y uno dice que defiende los derechos de las personas, la condición de perder la libertad es perder un derecho porque se cometió un delito, pero eso no implica que esa persona que está privada de la libertad, por más grave que hubiese sido el delito que haya cometido, puede ser violada, puede ser torturada o el Estado no le tiene que garantizar las condiciones mínimas de detención. Para eso no hay un órgano de control, José, doctora. Para el juez debe ser. Se supone que el juez es el que ordenó la detención, el que tiene que controlar. Los defensores, que son jueces. No, el juez de instrucción y el juez de garantía. Claro, el tema es que nosotros acá no tenemos juez de ejecución todavía, tenemos una ley tuya, no está aprobada, que no está en marcha. No está, claro, no está aplicada. Por ejemplo, el sector federal, que sí hay juez de ejecución, hay una secretaría de ejecución penal, es la que controla el estado de los detenidos, si están bien de salud o no. El detenido es del juez, no del defensor. O sea, el defensor es un abogado y el que ordena la detención es el juez. Entonces, el que es responsable de la vida de ese preso es el juez. Pasa que en Tucumán también hay que ser sinceros, los jueces también se lavan las manos. Si vos sabés que el tipo está en una comisaría, una de dos, o lo soltás o tenés que denunciar la falta de lugar en las cárceles. ¿Sí? Porque si no es un sistema que está como callándote, pero sabés que ese menor que es drogadicto lo estás mandando a un lugar donde no tiene rehabilitación y los jueces tampoco, digamos, denuncian esa situación. Bueno, yo la parte que yo quería. Sí. Unas cositas para ilustrar. Por ejemplo, mucha gente que está detenida, incluso con prisión preventiva, que no tiene lugar en la penitenciaría, están en las cárceles, en la comisaría, y tienen por ahí la creencia, tienen terror de que lo lleven a la penitenciaría, a la cárcel, pero resulta que están en condiciones infrahumanas y totalmente indignas en la comisaría y tendrían mejor exactamente en la penitenciaría. Sí. Bueno, llegó el punto que yo quería llegar, pero digamos lo sacaron
acá José y Raúl, que quién es el que está obligado a respetar estos derechos. A ustedes como dirigentes esto les tiene que quedar claro, y les tiene que quedar claro aparte a quién es al que hay que exigirle el respeto a estos derechos. ¿Quién cree que es el obligado a respetar los derechos? Tanto en el plano internacional como en nuestro sistema jurídico. El Estado. ¿Sí? El Estado. Eso ténganlo presente porque es el responsable de las violaciones. Por eso cuando yo les hablo de la Corte Interamericana y de las denuncias, el que es responsable es el Estado. En este caso, si estamos en la provincia, el Estado provincial si lo que ha incumplido es de la jurisdicción de la provincia y el Estado nacional si fuera de jurisdicción nacional. ¿Sí? ¿Y a qué está obligado ese Estado, digamos, en relación a los derechos humanos? Es decir, sabemos que no me tiene que matar cuando yo voy caminando por la calle. No me tiene que detener sin orden de juez. Si me detiene, ¿qué tendría que hacer? Llevarme a un lugar en condiciones dignas de detención, ¿sí? Y no someterme a... ¿Cómo? Claro, bien. Entonces, hasta ahí el Estado, de alguna manera, tiene una obligación de abstención. Es decir, no interferir con tu esfera privada, con tu esfera de derechos individuales. No coartarte la libertad sin autorización de juez, no atentar contra tu vida sin autorización, pero también tiene otras obligaciones que no son de abstención, sino que son de alguna manera de acción, ¿sí? Tiene que garantizar los derechos sociales, culturales y económicos de sus habitantes. ¿Qué es eso? ¿Qué son los derechos económicos, sociales y culturales? Derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, porque sin alimentación mal puede haber salud y mal puede haber vida. Esos derechos son los que los estados, como el nuestro, del tercer mundo, en donde más falencias hay al día de la fecha. Es decir, tenemos un estado democrático que medianamente garantiza nuestros derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son los derechos civiles y políticos? La libertad, la vida, el derecho de reunión, lo que estamos haciendo ahora, votar, elegir las autoridades. Esos derechos están garantizados y no podemos decir que no. Habrá discusiones respecto al tema de la libertad de prensa y demás, pero no podemos decir que realmente haya un Estado donde sea evidente esa violación. La que sí es evidente es la violación del resto de los derechos, y es en donde el dirigente político tiene que prestar atención. Eso es lo que el Estado también está obligado a respetar. Hagamos de cuenta, un chico de alta montaña que vive a 20 kilómetros del CAPS, ¿sí? El padre tiene un plan social y para llegar al CAPS tiene que subirse un caballo y caminar y andar no sé cuánto tiempo de kilómetros. ¿El chico tiene garantizado el derecho a la salud y su familia? No. Una población entera que tiene un CAPS con un pediatra que va 2 veces a la semana, ¿tiene garantizado el derecho a la salud? No. Aunque esa persona trabaje, ¿sí? O sea, tienen que pensar en todo este tipo de estructura de derechos sociales, que si bien aparecen como dádivas del Estado, es decir, bueno, pero ¿por qué el Estado me tiene que garantizarme la vivienda, la educación, la salud? No, por supuesto que no me tengo que quedar sentado para que el Estado venga, me haga la casa, me dé de comer y me garantice un hospital. Pero en nuestro sistema, el ciudadano aporta con sus impuestos, aporta todo el mundo con sus impuestos, ¿sí? Tanto el que trabaja como el que no trabaja y va y compra en el súper porque está aportando el 21% de IVA. Con esos impuestos que salen del ciudadano, el Estado tiene que garantizar al ciudadano el resto de los derechos. ¿De qué manera puedo hacer que se garanticen esos derechos yo como ciudadano, como dirigente político? Depende del rol que tenga dentro del esquema político. Si tenés un rol de ser gobierno, sí, va a ser distinto. Si tenés un rol de ser oposición, va a ser diametralmente fuerte. Bueno, el de oposición todavía no son gobierno. ¿Vos crees que denunciar? Yo creo que sí, yo creo que quizás hay que tener una política más activa, ¿no? Activa en el sentido de sacar a la luz lo que está pasando, ¿no? No nos olvidemos que nuestro país está embanderado en una envuelto en una gran bandera del respeto a los derechos humanos. El resto de la comunidad internacional está aplaudiendo las acciones de respeto a los derechos humanos, pero nos estamos olvidando de una parte fundamental que es sobre todo el acceso a la salud y la educación de una gran franja de la población. Entonces, el dirigente de la oposición sí, tiene 2 vías para denunciar. La denuncia política, que yo creo que a veces tiene más efecto que la otra, y la denuncia judicial. Yo creo que como dirigentes sí ustedes pueden,
sobre todo teniendo un partido, tener un buen ámbito de receptáculo de casos que puedan ser realmente graves, ¿sí? Si ustedes se enteran de una persona que no tiene acceso a la salud, porque en el caso le dicen que no tienen para trasladar a Padilla y que, bueno, que el turno para que lo operen, bueno, generalmente esa gente aparte de salud le falta muchísima educación, quizás les parezca que es normal que el turno se lo den para dentro de 2 meses, aunque hasta las 2 meses se vaya a morir porque la vesícula le explota. Entonces, claro, o como el caso del avión. En ese caso el dirigente político yo creo que sí tiene una responsabilidad social de receptar y de denunciar. Judicialmente lo que se puede hacer es una acción de amparo, que tiene algunos requisitos, pero si el caso es grave, si lo que está en juego es esto que es un derecho fundamental, ¿sí? Que nuestro Estado se ha comprometido a respetar por nuestra Constitución, a partir del 94 estos tratados internacionales están incorporados a nuestra Constitución. Ese caso sí se puede judicializar. Yo no es que los estoy incentivando a la judicialización, porque capaz que hay muchos que no van a ser abogados, pero sí a eso, a la denuncia. ¿Qué otros casos creen que son graves afectaciones de derechos fundamentales? Yo creo que el caso que es muy patente acá en el interior de Tucumán, que es la falta de acceso al agua potable. Bueno, totalmente. Bien, bien. Es el acceso al agua es también un derecho fundamental, que incluso ha sido reconocido por Naciones Unidas. Es un derecho que condiciona, como les he dicho, ¿se acuerdan cuando hablamos de las características que eran irrenunciables y estaban interrelacionados? El acceso al agua potable condiciona el ejercicio de los demás derechos, porque sin agua potable no solamente no hay limpieza, ¿sí? Sin agua potable no hay salud. Bueno, y relacionado con el agua, digamos, todo lo que tiene que ver con contaminación ambiental también es una afectación de derechos sociales. Y el derecho al medio ambiente sano es un derecho reconocido por la comunidad internacional. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con el Estado o con los operadores de derechos humanos? Estamos, digamos, muy preocupados en los derechos que son redituables de alguna manera desde el punto de vista político. Memoria, verdad y justicia, derecho a los pueblos indígenas y el resto de derechos, incluso el mismo sujeto pasivo, es decir, el mismo que está siendo afectado, le parece que es bueno, parte de su suerte, ¿no? La seguridad también. ¿Qué sería la seguridad? Es un tema complicado ahí. Es decir, el derecho a caminar por la calle libremente sin que otro te asalte. Falta seguridad, como el agua, que no nos brindan el agua, que es fundamental para los humanos, digamos, para nosotros. Sí. La seguridad también, el Estado no garantiza la seguridad. Claro, a ver, la seguridad no es, ¿desde qué punto lo podemos encarar que es un derecho fundamental? No es un derecho fundamental desde el punto de vista que esté garantizado en nuestro tratado o en nuestra Constitución, el derecho a tener seguridad. Pero sí el Estado también responde cuando incumple su deber de vigilancia, ¿sí? Cuando Cristina dice, Cristina, digamos, por poner un ejemplo de un político, dice, bueno, que son crímenes comunes que ocurren en cualquier lado y que este tipo de cosas no tienen nada que ver con una política del Estado. No, sí tiene que ver con una política del Estado, porque en ese caso el Estado es responsable de ¿qué? De impedir, no sé si lo tengo más adelante, de impedir que otros afecten mis derechos, ¿sí? Deber de respetar, ¿sí? Los derechos y no violarlos, deber de protegerlos, procurando que otras personas o organismos no perpetren abusos contra ellos. En este caso, su obligación, la obligación del Estado sería una obligación de, bueno, está bien, no está atentando el Estado directamente contra la vida, pero dejando que otros atenten sin sanción, sin control y sin vigilancia, de alguna manera atenta contra la vida porque por omisión, ¿sí? Por omitir su deber de alguna manera brindar seguridad. No es que sea un derecho humano a la seguridad, no sé si me entiende, el derecho humano a la vida. ¿El Estado me está afectando la vida directamente? No, pero si omite darme mínimas condiciones de seguridad, a pesar de que yo estoy contribuyendo con mis tasas y mis impuestos a ese servicio público. Perdón, ¿alguien levantó la mano? Sí. Dijiste dos vías para proteger, que es la política y la judicial. La judicial. Yo te invito a que también abras la posibilidad hacia la otra vía, que es la educación. No, yo estaba hablando de, perdón, no desde la forma de cambiar, sino de la denuncia. Sí. Solamente, no desde lo que me refiero sí. es a esto. Generalmente nosotros, los ciudadanos, podemos realizar una verdadera defensa de nuestros derechos
si lo conocemos mejor y aprender a participar y organizarnos, ¿sí? Y esa es una de las grandes falencias. Yo soy docente, sí, seguramente. Hay que empezar a repensar los docentes que están a cargo y que tienen esa materia, cómo están enseñando a los chicos, porque lo toman muy a la ligera. Es un dato más que tienen los chicos en la cabeza que después no lo llevan a la práctica. Entonces, cuando les sucede algo, o directamente no saben cómo defenderse, no saben a qué organismo ir, exacto, y es totalmente natural que les pase porque a todo el mundo les pasa. Porque a todo el mundo le pasa, exactamente.